Saludos amigas y amigos, esto es Biograma, un espacio del podcast de la Escuela de Espectadores de Ecuador que nos permitirá conocer a los artistas mucho más allá de las tablas, su vida, su trayectoria, sus anhelos, sus sueños, así que desde ya quiero invitarles a que nos acompañen y que disfruten de este recorrido. ¿Por qué el primer capítulo quería que sea sobre Jonathan Pizarro? Porque quería que ustedes conozcan un poco del caminar, la trayectoria de la persona que está detrás de este proyecto y a la vez también que me sirva de una revisión, de un autoanálisis, de una introspección sobre lo que he venido haciendo durante los últimos años en las artes escénicas y pues de alguna manera que sea el génesis de este espacio que es Biograma, que me gustaría que siga por mucho más tiempo y que en verdad quiero que así sea. ¿Cómo inicio en el mundo de las artes? ¿Cómo me llama la atención el mundo de las artes? Yo considero que lo llevo en la sangre, porque fue entrando a mi adolescencia que comencé a recabar la historia de mi familia, álbumes familiares, y me encontré con que mi madre había sido cantante y mi papá había sido instrumentista. Ellos se conocieron haciendo música, entonces creo que por ahí llevo ya en los genes esa cuestión artística. Recuerdo en la casa siempre haber escuchado música tradicional del Ecuador, pasillos, albazos, un montón de música. Siempre la música estuvo presente en mi casa. De hecho, no sé si a alguien más le pasó, pero era de esas familias en los que los papás dormían con la radio prendida. Entonces siempre la música estuvo muy presente. Durante esa época que comienzo a descubrir también esta herencia artística familiar, es cuando encuentro una guitarra que había sido de mi mamá, que la había comprado pero que nunca pude aprender a tocar, y en el colegio se dictaban cursos extras durante las tardes. Yo estudiaba en las mañanas de guitarra y por un historial un poco, no sé si llamarlo trágico, llamarlo fuerte de mi familia, pues yo tenía problemas del habla, era un chico muy asocial, era un niño muy asocial y pues como de alguna manera tratar de que, o sea, de mi mamá hacer que yo sea una persona un poco más social, de alguna manera de terapia también, de que yo tenga un espacio para mí, me invita y me dice si quería aprender guitarra y me llamaba la atención bastante. Nunca, como digo, nunca había a mi madre o a mi padre cantando o tocando en la casa, pero como que de alguna manera me llamaba la atención eso y decidí ingresar a las clases. Mi primer profesor de guitarra fue Hernán Crespo y con él aprendí, digamos, como que la base. Tuve mis primeras experiencias artísticas, mis primeras presentaciones y fue donde yo me enamoré de la música. Previo a salir del colegio, pues comenzaba esta preocupación de mis papás por lo que yo iba a estudiar en la universidad. Tengo leves nociones, leves recuerdos de que en algún momento de mi infancia, adolescencia, quizás por los acercamientos que tenía en estos conflictos familiares que existían, pues yo quería ser abogado, quería estudiar leyes. Pero sin embargo, en el sistema educativo nacional comienza a haber estas evaluaciones antes de ingresar a la universidad y eran los primeros años que pasaba esto. Tengo que dar el examen y en ese tiempo se colocaban 5 opciones.
para poder ingresar. Durante este lapso de salir, ingresar a la universidad, dar este examen para que te puedan direccionar a una casa educativa de tercer nivel, no sé por qué, esto sí no sé cómo explicarlo, yo nunca tuve un acercamiento a las artes escénicas, específicamente al teatro, nunca tuve un acercamiento, pero en el último año de colegio, no, estoy mal. En los últimos años de colegio tuve una experiencia muy bonita que fue hacer un musical con el elenco de música del colegio y montamos Jesucristo Superstar. No la obra completa, sino un pequeño fragmento con los temas musicales más representativos de esta gran obra. Y yo hice el papel de Judas. ¿Por qué? Porque yo solamente era un guitarrista, pero una vez a uno de los ensayos no fue uno de los vocalistas y yo solamente por tratar de apoyar el ensayo pues comencé a cantar y mi profe dijo, ¿por qué no me dijiste que cantabas? Y pues bueno, si bien nunca llegué a ser el cantante principal, pero pues digamos que mi profe vio que tenía esa habilidad y por eso es que también puedo participar en el musical y puedo cantar. Esa vez no fui músico instrumentista, sino que directamente fui a actuar y a cantar. No recuerdo muy bien cómo fue el montaje de este musical, pero recuerdo que era algo que estábamos todos muy emocionados, era algo muy diferente a lo que se había presentado en la institución antes, pues, y el musical para mí me marcó bastante. Mientras pasa esto, caminando por el centro de la ciudad en una de las pancartas públicas, veo un afiche que me llamó muchísimo la atención, que era una chica con un títere y que la obra se llamaba La maldición de los zapatos rojos. Y la entrada era gratis y yo dije, ok, vamos a ver. Me fui a ver la obra. No entendí en ese tiempo absolutamente nada de lo que era la obra, pero me llamó mucho el tema visual, me llamó mucho el tema de las luces, la expresión corporal, el escenario, el mismo títere, y me enamoré. Simplemente fue como que la parte visual me impactó, y esta obra era de María Ochoa Argüello, que había sido egresada de la carrera que luego yo entré a estudiar en la Universidad de la SUAY, que es la licenciatura en arte teatral. Actualmente la carrera ya no existe. Y también el colegio nos lleva, mejor dicho, a la casa abierta de la Universidad de la SUAY, en donde pues lo recurrente nos invitan pues a los stands de las carreras que digamos como que siempre tienen mucha más demanda: arquitectura, medicina. Pero con dos compañeras más que nos apasionaba también el mundo del arte, vemos a lo lejos un estante al que casi nadie iba y me llamó mucho la atención porque era de un color verde y yo decía, ¿qué será? Y veo, solamente leí arte y corrí y les dije a las dos como que acompáñenme a ver de qué se trata. Habían fotos de estudiantes, de actores, de actrices. Me dieron un folleto en donde estaba toda la información de la carrera y digamos como que se impregnó eso en mi cerebro y estaba como que arte teatral, arte, universidad, ya. Llega el momento de poner estas 5 opciones para que te asignen una universidad del Sistema Nacional de Educación. Y arte teatral fue mi última opción. Recuerdo que yo coloqué producción musical, composición musical, puse leyes, no me acuerdo cuál más era, y arte teatral al final. Oh sorpresa, a los 15 días, si mal no recuerdo, llega la notificación y me sale que me asignaron el cupo a la Universidad de la SUAY para la carrera de arte teatral. Notificar a mis papás fue una de las cosas más fuertes que he tenido que pasar. Mi mamá, como siempre, apoyándome en todo lo que yo he querido hacer. Le agradezco muchísimo a ellas. Creo que soy la persona que soy por ella.
pero en cambio con el que sí tuve que negociar fue con mi papá, porque él era el que pues básicamente me iba a pagar los estudios. Y fue un lío, fue un lío notificarle y decirle: papá, voy a estudiar arte teatral en la universidad. Aparte de que no se conoció absolutamente nada de arte, en la familia nunca había habido teatreros o bailarines, y aparte también ellos no habían tenido una bonita experiencia con la música. De hecho, por ahí tengo ciertos episodios que mi cabeza no pueden borrar de cosas que sobre todo mi papá me dijo en su momento con la música. Entonces esa negociación fue muy fuerte, y recuerdo que llegar al punto medio fue complicado con él. Yo le dije, la otra opción es quedarme sin hacer nada hasta el siguiente periodo del próximo examen, porque tampoco quería que yo trabaje. Y entonces fue: entro a estudiar o me quedo sin hacer nada hasta el siguiente periodo, hasta dar el siguiente examen y prepararme un poquito más. Entonces dijo: ok, entro a la universidad. Yo entraba con beca, pero me dijo: estudia algo más. Recuerdo que como no sabía qué más estudiar, si ya decidir a qué carrera irme en la universidad, entonces me dijo: entra al sindicato de choferes para que puedas sacar la licencia profesional, y si en algún momento pasa algo con esta carrera que es incierta, pues al menos eres chofer. Y yo acepté. No me gustaba manejar, de hecho hasta el día de hoy no me gusta manejar, ya tengo licencia, sé manejar, pero es muy estresante. Soy una persona más de a pie, de transporte público, me gusta muchísimo caminar. Entonces, bueno, entrado a la universidad, doy el examen aptitudinal, todo el proceso, me aceptan, y les juro que los 2 primeros ciclos del primer año de carrera yo no sabía qué estaba haciendo en la universidad. Era algo muy distinto a lo que yo venía haciendo, aparte que tenía este problema del habla, que de a poco se fue subsanando, pero también el ser muy asocial, nunca había tenido experiencia en el trabajo corporal, y para mí fue impactante lo que yo llegué a ver, o sea, todo lo que se hacía dentro de la carrera para mí era súper nuevo, y había veces en los que yo llegaba llorando a la casa porque decía: ¿a qué me metí? Pero era porque no comprendía lo que estaban haciendo y por qué estábamos haciendo eso dentro de las asignaturas. Yo estudiaba en la noche, de 5 a 10 de la noche. Igual los primeros ciclos fue muy difícil para mis padres en el tema económico, a pesar de que yo ingresé con una beca a la universidad. Recuerdo que me compré una bicicleta, entonces yo iba y venía de la universidad en bicicleta. Un par de veces tuve un par de accidentes, y pues nada, fue extremadamente difícil. Además de comentarles que yo a los 15, 16 años tuve una lesión de columna, y se me hacía muy complicado también el tema corporal. A veces me daban crisis, no podía moverme libremente, me dolían las piernas, no podía ponerme de pie, entonces era muy complicado. Pasa este primer año, y recuerdo muy bien que compañeros de ciclos superiores, Jordi Almeida y Andrés Cárdenas, llegan a la clase de expresión corporal con la profesora Fabiola León, a la cual yo le debo muchísimo. Ella ya no está en este plano existencial, pero creo que de alguna manera ella le debo el estar aquí. La profe sale y se tardó como 2 minutos, regresa y nos queda viendo a todo el grupo y nos señala a 2 personas, incluyéndome a mí. Y yo con miedo, ¿no? Así como, ¿qué fue lo que hice? Yo no hice nada. Tenía mucho miedo, la verdad. Pero a lo que salgo me encuentro con estos 2 compas y me dicen: oigan, ¿saben que estuvimos preguntando a la profe quiénes tenían más aptitudes, bla, bla, bla? Nos está contratando el municipio para hacer una obra navideña, ¿quieren participar? La paga es tanto. Y así, ya de una, pagado, sí, quiero ir. Tuve esa primera experiencia de montaje fuera de la universidad con compañeros que tenían un poquito más de experiencia,
Y el momento de presentar esta obra, que fue una adaptación de un cuento un cuento de Navidad de Charles Dickens, lo presentamos en el Teatro Pumapungo. Y yo dije, es como estar tocando la guitarra, pero sin guitarra. Y ocupo más el tema de mis emociones, de mi cuerpo como tal. Y esa experiencia, digamos que no me marcó tanto, pero digamos que fue bonito de alguna manera el tener esta retribución económica por aquello que yo de alguna manera estaba luchando por estudiar. En este transitar de la academia también tuve profesores, por ejemplo, como Santiago Baculima, que él nos daba acrobacia y circo, pero por mi problema de columna siempre era complicado para mí que yo haga al 100 las clases. Hubo una vez que me dio una crisis y no sabía cómo calificarme, y entonces me dice, quiero que vayas a investigar qué es lo que tienes en tu espalda. O sea, me preguntó cuál es tu diagnóstico, y yo dije hernias de disco. Y me dijo, ¿sabes cómo se producen, cómo se tratan, qué es lo que tienes que hacer? Y la verdad, pues, yo era, o sea, creo que soy muy descuidado en los temas de mi salud en los últimos años. Ya cuando me han agarrado a la edad he ido un poco más preocupándome, pero en ese tiempo no, porque en la juventud uno piensa que es indestructible y bueno, cree que no le va a pasar nada en el futuro, que no va a haber consecuencias, así que por favor cuídense desde ahora, a las personas que estén viendo, ya sean adultos, niños, jóvenes, cuídense por favor. Y en verdad comienzo a hacer una gran investigación, comienzo a preguntar cosas más a traumatólogos que me trataban, y aparte también comienzo a tener algunos talleres que nos daban en la universidad mismo dentro de la carrera para el cuidado corporal, porque pues desde ahí comprendí que, bueno, para el actor, la actriz escénica, su herramienta principal es el cuerpo. Entonces tenía que cuidarlo, tenía que aprender a cuidar eso. Y fue ahí cuando, digamos que de alguna manera el teatro también me ayudó a ser mucho más consciente de mi cuerpo, a cuidarlo más, y de alguna manera pues me salvó incluso hasta de una cirugía que ya me querían hacer en la columna, que de hecho creo que hubiese sido algo un garrafal para alguien pues que se dedica a esto. Cuando me enamoro en sí del teatro, más o menos a los mediados de la carrera, año 2016, hay el terremoto a gran escala que fue acá en Ecuador, y se nos da la oportunidad con la compañía de teatro. Ingresé a la compañía, no me pregunten cómo ni por qué, pero ingresé. Y con la obra Sueño de una noche de carnaval, que era más o menos adaptar la obra de Un sueño de una noche de verano, pero con personajes de la cosmovisión andina, en la que podemos ir a la costa, a distintos campamentos. Y fue en el campamento Samán, en donde llegamos y el ambiente era desolador, era horrible. Las personas se refugiaban en carpas improvisadas, era un silencio muy feo, personas llorando, familias incompletas. Se nos venía muy fuerte esa presentación. Para horas de la noche, cuando ya nos comenzamos a preparar, el director de la obra nos dice, hay que calentar, hay que hacer que estas personas salgan de esto que les está pasando. Y nos comienza a preparar. Fue un calentamiento corporal demasiado intenso, y junto con otros personajes más comenzamos a recorrer a manera de caravana todo el campamento. El suelo era de grava, estábamos descalzos, dolían los pies, pero el calentamiento previo, la preparación física, mental para lo que podíamos llegar a enfrentar, pues creo que ayudó a que no se sienta mucho el dolor ni los nervios. Terminamos la obra.
la gente se reía, comenzaban a hacer bromas. Y al día siguiente, en el desayuno, prendieron la radio, la gente conversaba, y yo dije, wow, el arte tiene esta posibilidad de sacar a las personas de estados tan terribles, eh, para poder dar un poquito de felicidad. Y yo dije, quiero esto. Creo que eso fue un antes y un después, esa presentación. Comienzo a enamorarme de la carrera, comienzo a meterle mucho más empeño a mis estudios, comienzo a involucrarme con más compañeros en la movida teatral independiente de la ciudad, a tal punto de que en mis últimos años, ya cuando tenía que hacer la tesis, quiero vincular estas dos pasiones que tenía en cuanto al arte, la música y el teatro, y creo que lo logré con mi tesis. Y no paré, desde ahí no paré, no me he dedicado a otra cosa que no sea el arte teatral, la música. En los últimos años me he alejado mucho de las tablas, me he dedicado más a ser docente, pero en verdad la época académica y los años posteriores en los que pude estar en tablas fueron muy lindas para mí. Conocí a muchas personas, pude viajar, conocer gran parte de mi país. Entonces el teatro puede sonar a cliché, pero creo que el teatro me salvó la vida. ¿Cómo llegó esto de ser docente? Yo desde muy jovencito, para poder ayudar a mi mamá, comencé a dar cursos de guitarra, clases de guitarra a mis vecinos. Mi mamá tenía un negocio, puse un letrero pequeñito afuera, tuve un par de adultos que fueron mis estudiantes. Entonces desde ahí como que sí me daba esto de querer compartir lo que sabía y ver a otras personas que se alegraban al poder poner un acorde, en este caso con la guitarra que yo daba en mis primeras clases. Me llenaban mucho, me llenaban demasiado, y era así como que wow, sí se puede. Aparte, igual que mi familia y mis amigos me han dicho, tú tienes mucha paciencia para poder enseñar, sabes enseñar. Y fue desde ahí que igual cuando llegó el teatro, cuando ya tenía un poco de conocimientos, comencé a tener unas primeras experiencias dando talleres en el Centro Cultural Los Sauces, que en ese tiempo estaba de coordinadora la licenciada Mónica Morocho, que igual le debo muchísimo a ella, por ella tuve mis primeras experiencias laborales también, así que le debo muchísimo. Y siempre estuvo eso como de dar talleres a los más jóvenes. También en la universidad tuve la oportunidad de participar en un proyecto de vinculación con la sociedad, que era de dar clases de teatro a los PPLs del CRS Turi. Y ahí también fue una experiencia muy fuerte, pero creo que igual me ayudó bastante a formarme como persona también, a sensibilizarme un poco, conocer la realidad de los PPLs, pero a la vez también fortalecer esta parte de querer ser docente. Durante la pandemia, con algunos compañeros también, nos fuimos más por el tema igual pedagógico para poder sacar proyectos que se vinculen con las artes y la educación. Pudimos visitar algunas unidades educativas o algunos talleres los hicimos de manera online por la situación. Y se me pegó ese bichito. Mi segunda maestría de hecho es en pedagogía en las artes, en donde ahí sí creo que muchas de las cosas que no sabía cómo concretarlas para poder transmitir los conocimientos los logré hacer, a pesar de que siento que me falta muchísima trayectoria más, pero me gusta mucho enseñar. Así, con todo este recorrido he podido dar clases en la educación no formal, educación formal, escuelas, colegios, hasta llegado a ser profe de la universidad, que ese creo que ha sido una de las experiencias más bonitas. Puede ser el docente y director del elenco de teatro de la Universidad Nacional de Educación UNAE, en donde ahí sí viví muchísimas experiencias. Puedes conocer un poco lo que era el sector público, pero más que nada pues
haber conocido a los que fueron mis estudiantes, volver a hacer teatro, volver a subirme en tablas porque a veces había que cubrir ciertas veces que algunos estudiantes faltaban, volver a actuar y todo fue algo muy lindo, así que a mis chicos, chicas que puedan que estén viendo esto, igual les aprecio un montón de esa época. También del sector público pues me llevé un mal sabor de boca pues de la manera en cómo se trabaja. Yo no quería salir de la universidad, pero pues bueno, la manera en la que se maneja el sector público a veces es un poco fuerte, es una realidad digamos un poquito desagradable. Pero bueno, cosas que pasan y de alguna manera hay que seguir. Dentro de este transitar siendo artista, pandemia, la academia, eso rimó. Durante estar cursando mi primera maestría, que fue en gestión cultural, tenía un proyecto que creo que era más pedagógico antes que de gestión, luego ya me di cuenta un poquito de eso, en el que quería llevar el teatro a las aulas, pero que vaya mucho más allá de ser una asignatura optativa, que se peleaba un poco, y de ahí es también un poco mi cuestionamiento al currículum de educación cultural y artística que actualmente se rige en el país. Pero quería que sea un espacio en donde además que los chicos aprendan, sea un espacio para que ellos tengan un lugar donde expresarse. Aparte, creo que un poco más vinculado a lo que me pasó a mí en los últimos años del colegio, salgan un poco de esa presión que ellos sienten al tener que escoger ya una carrera y tener esa preocupación encima. Este proyecto, que estaba dirigido por Silvana Amoroso, llama la atención del doctor Jorge Dubati en Argentina, que luego ya de concretarse, que de hecho pues al ser una tesis y en las circunstancias que se desarrolló el proyecto, la mitad fue previa a pandemia, el otro post pandemia, entonces tenía una parte práctica, la otra parte era un poco más teórica. Y Jorge Dubati nos dice: formen parte de la red internacional de escuelas de espectadores. Y así fue como nace pues este proyecto. Hubieron algunas actividades que hicimos durante el año 2022 y 2023. En el año 2024 se paralizan las actividades de la escuela por diversas circunstancias que nos rodeaban tanto a Silvana como a mí. Pero en el 2025, con la excusa también de mi siguiente trabajo de titulación de mi otra maestría, pues decido reactivar el proyecto, y pues aquí también uno de los espacios que es este podcast. Una de las preguntas que será recurrente para los próximos invitados de Biograma es: ¿cómo definen su arte? Si bien yo no creo que haya desarrollado una impronta, si bien teóricamente tampoco he formulado cosas, yo siento que el arte que yo hago actualmente sigue siendo para mí. Sigue siendo un espacio en el que yo he podido de alguna manera expresar mis vivencias, que han conectado muchas veces con varias personas. Pero digamos que mi parte artística se ha quedado ahí, porque igual en los últimos años, como ya comenté al principio, no he hecho muchas tablas. Pero por otro lado, en mi parte docente, yo creo que está muy marcado este hecho de querer que las personas tengan un espacio para ser felices. Creo que mi acción docente es esa: el querer que las personas sean felices, que las personas puedan expresarse, puedan hablar, puedan de alguna manera sacar, liberar. Yo a veces le llamo como monstruitos que tenemos en la cabeza, que serían estos miedos que nos impiden desarrollar todo nuestro potencial. Entonces mi acción docente va más por ahí. Muchas veces he tenido conflicto con mis jefes porque básicamente muchos de ellos quieren resultados, y
como digamos en nuestro medio es muy complicado también que las personas sepan qué es el arte, cómo se lo maneja, cómo se trabaja. Siempre están preocupados de los números, de cuáles son los resultados, cosas más cuantificables antes que irse a lo cualitativo, a lo que yo puedo hacer con dar una clase, a lo que yo puedo transmitir presentando una obra, a lo que yo puedo crear cuando junto a varias personas para generar un grupo de trabajo. Para mí, de las cosas más bonitas que me han pasado es ver a ex estudiantes que gracias al teatro ahora sea una fuente de ingresos que tengan ellos, que al terminar una colonia vacacional con chicos, chicas, niños, niñas que han estado conmigo simplemente 4 semanas de su vida, al final vengan, me abracen y me digan gracias, profe, por haberme enseñado esto, por darme este espacio, que lloren algunos. Entonces son cosas que a mí me llenan muchísimo el alma y que es algo que me ha hecho enamorarme muchísimo más de la docencia. La siguiente pregunta recurrente también que voy a hacerle a los invitados es ¿cómo se proyectan de aquí a 5 años? ¿Cómo se ven en 5 años? Yo quiero seguirme formando como profe, sea en el espacio que sea, ya sea en la educación formal, en la no formal, pero quiero ser un mejor profe. Quiero hacer ese espacio, como ya les comentaba, en donde las personas puedan volver a ser niños, puedan disfrutar, puedan llevarse una sonrisa, puedan salir un poco de su cotidiano, olvidarse de sus problemas. Y por otro lado, pues quiero volver a los escenarios, me veo otra vez en tablas, quiero retomar esa parte. Siento que en estos últimos años que he estado inactivo, mi cuerpo también me lo ha reclamado, pero siento que mi cuerpo le hace falta mucho esa práctica. Le hace falta también liberarse de esos monstruos, de esos cuquitos que tengo yo también. Grabar este episodio ha sido muy complicado porque al no tener a alguien más que me ayude a llevar el hilo conductor de este episodio, pues me ha obligado a mí mismo a tratar de manera cronológica contarles un poquito de mi vida, mi trayectoria, pero estoy seguro que muchas cosas me las pasé por alto. Ojalá en otros espacios desde el mismo podcast pueda conversar un poco más. Pero nada, una vez más hacerles la invitación a esto que será Biograma, perfiles de artistas escénicos. No olviden suscribirse, compartir si es que es de su agrado y pues nada, que nos acompañen en los siguientes episodios que de seguro estarán mucho más interesantes y tendremos a artistas para que los conozcan como dije su vida, sus sueños, su trayectoria. Así que hasta un próximo episodio de Biograma.